Muy buenos días, amigos y amigas, seguidores, alumnos, discípulos, a todos. Muy buenos días y bienvenidos al curso online gratuito Inhibición, Síntoma y Angustia, clase 8 del curso. Bienvenidos, vamos. Vayan incorporándose, vayan entrando a la clase de hoy, la clase 8 del curso. Buenos días, mi nombre es Virginia Valdominos, soy psicóloga colegiada en Madrid y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, famosa en el mundo entero. Porque Grupo Cero lleva el psicoanálisis, lleva la alegría de vivir, lleva el deseo y la ciencia del inconsciente a todos los rincones del mundo. ¿Gracias a qué? Gracias al trabajo, a la dedicación de los psicoanalistas, de los poetas del Grupo Cero y especialmente de nuestro director Miguel Óscar Menaza y a todo el trabajo que lleva haciendo desde hace 50 años para que hoy en día el psicoanálisis pueda estar al alcance de todos. Por supuesto, también agradecemos a nuestro gran maestro Sigmund Freud, en el que nos estamos basando para realizar este curso. Gracias a todos nuestros mayores, a todos nuestros maestros, y un soplo de vida, de aire, de felicidad, de alegría para todos los que, bueno, pues desean vivir mejor, desean vivir más y que quieren utilizar el psicoanálisis como instrumento y como herramienta para conseguir eso que quieren y no pueden. Omar Olvera, buenos días, Omar, ¿qué tal? Bienvenido. Comenzamos la clase de hoy, como siempre, con las preguntas que nos habéis ido dejando a lo largo de esta semana. Hola, Carlos Latorre, buenos días, estupendo, a seguir la clase, que hoy vamos a tratar un tema muy interesante, que es el tema de la angustia, que tanto estudió Sigmund Freud y va a llegar a una formulación definitiva acerca de este afecto, el afecto por excelencia, que es la angustia, y que todo el mundo sentimos, y que es una cosa que cómo se las arregla cada uno con la angustia va a diferenciar un estado de salud o un estado de patológico. Bueno, antes de comenzar quería deciros a todos que si queréis comenzar un psicoanálisis, si queréis saber más de cómo se juegan en vosotros los procesos inconscientes, de por qué vuestra vida es como es, y cómo poder transformar algunas cuestiones personales que a uno le gustaría cambiar, bueno, pues podéis contactar conmigo personalmente a través de mi página web www.virginiavaldominos.com, que estaré encantada de ayudaros en vuestro psicoanálisis. Muy bien, entonces vamos a empezar con las preguntas, como hemos dicho. A través de Facebook, nuestra amiga Paqui Robles nos ha preguntado con respecto a la clase anterior, ¿qué simboliza el acompañante para el fóbico? Recordemos que habíamos dicho que en la clase anterior que el fóbico a veces es capaz, ¿no?, de salir a la calle, ¿no?, cuando iba acompañado de otra persona, ¿no?, en la agorafobia especialmente. Bueno, ese acompañante fóbico con el cual el fóbico se siente seguro para cruzar la calle, para cruzar la plaza, para ir al mercado, porque si sale un perro sabe que va a estar ahí, alguien lo va a ayudar, por ejemplo, en la fobia a los animales. Bueno, el acompañante fóbico representa generalmente a la mamá, ¿vale? El fóbico viene a ser como el niño acompañado de su mamá, y por eso el acompañante le da esa seguridad para poder bueno, pues hacer esas acciones o comportamientos o conductas o actividades que él solo no podría. Morante Díaz, saludo desde México. Hola Morante, buenos días. Hoy os hablo desde Alcalá de Henares, Madrid, España, desde la consulta de Virginia Valdominos en Alcalá de Henares. Bueno, Flor Marta Muñoz Ortega pregunta, ¿y en la claustrofobia? ¿Qué pasa en la claustrofobia? Porque estuvimos hablando de la agorafobia, de las fobias a los animales, pero ¿y en la claustrofobia? ¿Qué sería esa fobia, ese miedo a los espacios cerrados, a los espacios pequeños? Bueno, por supuesto siempre va a depender de lo que dice el paciente en su psicoanálisis.
¿no? Porque decimos que la asociación libre es la técnica del psicoanálisis y es fundamental. No todas las personas con claustrofobia lo van a relacionar con la misma cuestión. Pero si nos remitimos al estudio de los sueños y a la interpretación de los sueños de Sigmund Freud, en los sueños cuando aparecen habitaciones, lugares cerrados, cajones y demás, representan generalmente al útero materno o al órgano genital femenino, ¿de acuerdo? Entonces la claustrofobia puede tener inconscientemente relación con este significante, ¿de acuerdo? Recordemos que el lenguaje de los sueños es el mismo que el lenguaje de los síntomas neuróticos, ¿vale? Que es un lenguaje arcaico que pervive en nosotros, en el inconsciente, porque el ello va a ser donde queda toda la herencia de nuestra especie, la herencia primitiva y también la herencia del lenguaje, de lo simbólico, ¿de acuerdo? Ese simbolismo de los que aparece también en los mitos, en la poesía, en la literatura, es compartido también por el inconsciente. Y en los sueños es donde más fácilmente se observa esta manifestación de este simbolismo que después hay que interpretar, por supuesto, y poner en relación con lo que asocia libremente el paciente. Pero la claustrofobia podríamos aventurar una primera respuesta que sería que tiene que ver con esa cuestión del órgano genital femenino, ¿no? Y también la fobia, ¿no? El miedo, el pánico, el horror frente a lo femenino, porque toca la cuestión de la amenaza de castración. Pero hay que escuchar al paciente con claustrofobia a ver cómo aunque esa sea, digamos, la representación final, cómo lo relaciona, cómo lo va sustentando a lo largo de su psicoanálisis, ¿no? Cómo se va produciendo en él o en ella. Buenos días, Paqui, escuchaste la respuesta, ¿verdad? Un abrazo muy fuerte. Y Wolfgang Cárdenas, buenos días, señorita Virginia. Hola, señorita Wolfgang Cárdenas, buenos días. Qué bien, qué bien, qué bien. Venga, ya nos vamos incorporando. Veo que por aquí estáis los acérrimos al curso, los más fieles, y ahora seguramente que van llegando otras personas. Bueno, en YouTube, NanRice2789 me pide si podría hablar en algún espacio que tenga de la obsesión de la pornografía. Sí, vamos a generar esos espacios para hablar de estas inquietudes que vais manifestando en el canal de YouTube, y vamos a ver esa obsesión de la pornografía también con qué puede tener que ver. ¿De acuerdo? No lo vamos a explicar hoy en esta clase porque es de otra índole, pero vamos a abrir ese espacio, así que os voy a ir informando. Y Karina Pereira pregunta, ¿las enfermedades autoinmunes tienen que ver con la pulsión de muerte? Sí, efectivamente, la pulsión de muerte va a estar jugada, siempre hay pulsión de muerte. Siempre hay pulsión de vida y pulsión de muerte, como hemos ido viendo a lo largo del curso, ¿no? Que se combinan y que en diferentes cantidades, digamos, pero siempre van combinadas. Cuando se separan la pulsión de vida y la pulsión de muerte es cuando aparecen problemáticas en la salud. Y por supuesto las enfermedades autoinmunes, que ya sabéis que tiene que ver con que el ejército, ¿no? del organismo, el sistema inmunológico, pierde su capacidad de discriminar entre lo que son agentes infecciosos o agentes patológicos, tanto externos como internos, y ataca no solamente a los elementos, a las células mutadas o a los agentes infecciosos que atacan al organismo, sino que también ataca a las propias células y órganos en correcto funcionamiento, sanos. ¿Vale? La enfermedad autoinmune, por tanto, hay una pérdida de la discriminación para discriminar entre lo que es patológico y lo que es sano, y el propio sistema inmune ataca al organismo. Entonces sí, se arroga es una gran cantidad de pulsión de muerte. Después hay que ver, ¿no? Hay que estudiar, de dónde viene esa dificultad para discriminar, ¿no? Porque eso también es una de las funciones del aparato psíquico. Me uno al otro, ¿no? Pulsión de vida, unión al otro, estamos juntos, no hay discriminación, no hay separación, y luego pulsión de muerte viene a traer la separación,
¿de acuerdo? O sea que pulsión de muerte también trabaja para la vida, en las cantidades correctas, en las cantidades precisas, combinada con la pulsión de vida. Entonces, cuando se separa la pulsión de muerte y la pulsión de vida, ahí es cuando hay dificultad para discriminar. Todo es pulsión de vida, todo es lo mismo. Y la pulsión de muerte ataca, ¿no?, por igual tanto a los agentes patológicos como a los agentes sanos. ¿Veis? Hay una separación de las dos pulsiones. Bueno, tenemos aquí también con nosotros, Paqui, muy bien, muy bien. A Paula, Andrea, buen día. A Hernán Vaquero, feliz madrugada. Son las 5 de la madrugada en Ecuador. Muy bien, Hernán, muy bien. Ese esfuerzo te será recompensado. Y Héctor Bejarano, hola, buen día de Morelia. Buen día, Héctor. Muy bien, vuestras preguntas son muy pertinentes, muy adecuadas y muy bien enfocadas. O sea, eso me indica que estáis siguiendo los cursos y que vais por la buena línea, por el buen camino. Seguid así. Bien, entonces vamos con la clase 8 de hoy, que vamos a profundizar en la esencia de la angustia. Trejo Rosana, buen día desde Artículos. Buenos días, Trejo, una de nuestras fan destacadas. Bueno, sabéis que podéis ser fan destacados de la página. Y también os pido que si podéis dejar comentarios en esta página, en la página comercial, digamos, de Virginia Valdominos, por favor, hacedlo, dejad comentarios para que otras personas puedan conocer también acerca del psicoanálisis, acerca de mi persona, acerca de cómo puede beneficiarles. Bueno, que podéis dejar comentarios y estaré muy agradecida, y así, si somos más, pues podemos ser mejores, llegaremos a más lugares, ¿vale? Bien, entonces, la angustia, un sentimiento que todo el mundo siente, ¿vale? Que decimos que los teóricos llegan a decir que es el afecto por excelencia y que todos los demás sentimientos son colores de la angustia. O sea, es una importancia brutal la que tiene la angustia para el aparato psíquico, también para el psicoanálisis, como ya sabemos, el título del texto y el título del curso es Inhibición, síntoma y angustia. O sea que la angustia va a tener mucha importancia, va a ser clave en los procesos de enfermar, ¿no? Y también en los procesos de curarse de una enfermedad, ¿vale? Entonces, en este apartado, Freud va a intentar llegar a esa esencia, a la esencia de la angustia, ¿no? Ya sabéis que el psicoanálisis se ocupa de las cuestiones propiamente humanas, de lo más humano que hay en nosotros, de eso que no contemplan otras disciplinas, ni otras áreas, ¿no?, ni otras ciencias, ni la tecnología, ¿no?, sino que para eso está precisamente el psicoanálisis, ese universo, ese continente que se ocupa de estudiar lo humano, lo inconsciente propiamente dicho, ¿vale? Entonces, en este trabajo Freud nos va a descubrir la función que tiene la angustia, el sentido que tiene la angustia, y también vamos a ver cómo hay diferentes tipos de angustia, ¿vale? Muy importante esta cuestión también. La angustia es algo que sentimos. La angustia es un sentimiento, ¿vale? Es un estado afectivo que además tiene un carácter displaciente, que nos molesta, ¿no? Es un poco molesto, produce displacer la angustia, ¿de acuerdo? Pero no todo displacer, no todo sentimiento displacentero es angustia, porque también podemos diferenciarla de lo que es la ansiedad, de lo que es el dolor, el duelo, ¿vale? Son también sentimientos displacenteros, pero que no son angustia, son distintos y somos capaces de diferenciarlo, ¿no? Cuando sentimos angustia de cuando sentimos dolor o ansiedad. La angustia, por tanto, tiene ciertas particularidades que la diferencian del resto de sentimientos, ¿no? Primero de todo, la angustia tiene un carácter que no resulta fácil de determinar, ¿no? Es como una cosa así un poco ambigua, un poco abstracta, ¿no?, la angustia. Pero viene acompañada siempre de sensaciones físicas, sensaciones que se sienten en el cuerpo y que afectan a ciertos órganos.
Por ejemplo, los órganos respiratorios, el corazón, ¿no? Cuando uno siente un ataque de angustia, ¿qué sensaciones tiene en el cuerpo? Dificultades para respirar, se acelera el latido cardíaco, ¿no? Afecta al cuerpo directamente la angustia. Muchas personas cuando tienen un ataque de angustia lo que sienten es que se van a morir, que van a sufrir un infarto, ¿no? Tienen miedo de morir o de volverse locos, porque se siente en el cuerpo. Esto demuestra que en ese proceso general de la angustia van a participar inervaciones motoras, es decir, procesos de descarga en el cuerpo, ¿vale? Que afectan a vías primarias de funcionamiento del organismo. ¿Veis? Ahí vemos ya también la conexión que existe entre lo psíquico y lo orgánico, ¿no? Cómo están conectados, cómo nuestro psiquismo participa en todo lo que nos pasa, también en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, en nuestras células. ¿Vale? Es que lo psíquico está implicado en toda enfermedad física y en toda enfermedad orgánica, ¿vale? Entonces aquí vemos cómo la angustia afecta a vías primarias de funcionamiento, funcionales del aparato físico también, corazón, respiración, sudoración, termorregulación corporal, incluso producción hormonal. Entonces, la angustia, primero, tiene un carácter displacente, supone actos de descarga y también las percepciones de tales actos por parte del sujeto. Es decir, el sujeto percibe que la respiración se le dificulta, aparece apnea, ¿no? La aceleración del ritmo cardíaco, sudoración, eso lo percibe, ¿vale? Entonces, esto ya diferencia la angustia de otros afectos displacenteros, como por ejemplo decíamos el duelo o el dolor. El dolor no implica manifestaciones motoras, ¿no? Te duele, pero más bien la manifestación motora es para... es una reacción frente al dolor, ¿no? Te pones la mano en el fuego, te quemas la mano, retiras la mano, pero es como reacción ante el dolor. Nancy Urtubia, hola, buenos días, Virginia. ¿La angustia puede llevar a la muerte a una persona? Gracias. Bueno, el ataque de angustia, decíamos, a la persona le parece que le va a dar un infarto, ¿no? Pero no es un infarto, es un ataque de angustia. Lo que pasa es que la angustia en su repetición, en su permanencia, en su insistencia, si no hay un tratamiento adecuado de esa angustia que se siente en el cuerpo, que es un tratamiento psicoanalítico, porque en definitiva ahora vamos a ver cómo la persona puede aprender, ¿no? Puede desarrollar, puede producir una vía alternativa de descarga de esa angustia que no sea de esa forma de afectación del cuerpo, ¿no? Pero en su insistencia la angustia sí puede llevar a la producción de enfermedades orgánicas graves y también enfermedades psicosomáticas. Suelen venir precedidas por esta angustia automática que se siente en el cuerpo, es decir, que requieren de un tratamiento para no desarrollar otras enfermedades más graves, aunque ya afectan, que producen lesión en el cuerpo, que producen lesión orgánica y que pueden llegar a producir la muerte. Sí. Bueno, entonces la angustia es un estado especial con actos de descarga por ciertas vías determinadas, vías orgánicas. La angustia se va a basar, decíamos el otro día, cuando hemos estudiado principio de placer, principio de realidad, cómo el principio de placer tiende a descargar el aparato psíquico de energía, ¿no? Cuando hay una elevación de la excitación en el aparato psíquico, eso produce malestar, eso produce displacer. Entonces, el principio de placer va a tender a descargar esa cantidad de energía, de esa excitación psíquica para volver a niveles tolerables para el aparato, ¿vale? Pero cuando hay entonces esa excitación, esa sobreexcitación del aparato psíquico, por una parte eso genera displacer y por otra
busca actos de descarga para disminuir esa excesiva excitación y volver a obtener ciertos niveles de placer. ¿Vale? Bueno, esto es una explicación fisiológica de la angustia, puramente fisiológica, pero también hay un factor histórico en la angustia, que enlaza esas sensaciones y esas inervaciones con determinados acontecimientos históricos que le han pasado al sujeto. ¿Vale? Es decir, el estado de la angustia es la reproducción de una experiencia que integraba esas condiciones de incremento de la sobreexcitación en el aparato psíquico y la descarga de esa excitación por determinadas vías, ¿vale? Y que le da a la angustia ese carácter específico. Esa experiencia prototípica que se ha utilizado y que Freud recurre a ella a lo largo de toda su obra para explicar esto de la angustia, pero también para aclarar después, es la experiencia del nacimiento, ¿vale? En el ser humano, en los hombres. Entonces podríamos inclinarnos a ver esa situación, esa experiencia de angustia, del ataque de angustia o incluso de la angustia flotante que aparece en la neurosis de angustia como un estado, digamos, mantenido en el tiempo, a diferencia del ataque de angustia, que es una cosa más concreta, ¿no? Más puntual. Pero en cualquier caso podríamos tender a ver ese estado de angustia como una reproducción del trauma del nacimiento, ¿vale? Y ahora vamos a explicar esto bien. Dice Carlos, ¿puede la angustia derivar en un problema psíquico y la inhibición? Bueno, es que es un problema psíquico, aunque está muy en conexión con esas vías somáticas, es un problema psíquico y el tratamiento es el psicoanálisis para la angustia, ¿no? Y la inhibición lo mismo, la inhibición lo que pasa que tiene que ver más con las funciones del yo, con la locomoción, con la sexualidad, con la capacidad para trabajar, ¿no? Inhibiciones son el yo inhibe la acción para no sentir angustia. Frente a la señal de angustia, ¿vale? Entonces ambos, tanto la angustia como la inhibición, requieren de un tratamiento psicoanalítico, de un psicoanálisis, es decir, de un trabajo psíquico de la persona. No sirve ir al médico. Cuando digo psicoanalítico quiere decir que la persona tiene que hacer un trabajo psíquico, tiene que hacer un trabajo mental, tiene que ir al psicoanalista y tiene que hablar para elaborar, para ver por qué algo le está pasando a nivel psíquico, no a nivel físico, porque tendemos, por lo menos en España, a cuando nos pasa cualquier cosa, ir al médico. Y el médico hay cosas que puede aliviar, puede curar, sobre todo cuando ya está dañado el cuerpo, cuando está dañado el organismo, pero hay cosas que al médico se le escapan, cuando el médico no está formado psicoanalíticamente, porque hay médicos que están formados psicoanalíticamente y por tanto también contemplan e integran las cuestiones psíquicas en los tratamientos, ¿no? Pero generalmente los médicos no tienen la formación adecuada en cuanto a los factores psíquicos y por tanto todo pues es con medicación, pero hay cuestiones que la medicación no cura, que requieren hablar, que requieren implicarse, que requieren que uno se tome un espacio y un tiempo para poder pensar, y pensar siempre en voz alta, acerca de las cosas que le pasan y acerca de cómo uno está implicado en esas cosas que le pasan, cómo su deseo está implicado tanto en el proceso de enfermar como en el proceso de sanar, ¿no? Que todo lo que nos pasa estamos implicados en ello, que a veces uno prefiere pensar, no, es porque Dios quiere, ¿no? O es Dios lo ha querido así, o ¿no? Lo atribuye a agentes externos siempre, pero también existen agentes internos al propio sujeto, deseos, cuestiones inconscientes, tendencias no deseables en uno, ¿no? Por ejemplo, lo que estábamos hablando, la pulsión de muerte. Una pulsión de muerte mal gestionada, mal elaborada, mal coordinada con la pulsión de vida.
¿no? Que hablamos de pulsión de muerte, pulsión de vida, son dos conceptos, pero que en cada uno de nosotros hay una tendencia a vivir, a crecer, a disfrutar, a ser felices, a estar en el mundo, pero también hay una tendencia a morir, a aislarnos de los demás, a deprimirnos, a ser infelices, a gozar del síntoma, a pensar en el pasado, a querer volver a aquello que ya pasó. ¿Vale? Que así se entiende mejor, ¿no? Pero es como una tendencia, la pulsión de muerte mal llevada te lleva antes a la muerte, porque al final el fin de la vida es la muerte, pero cómo gestionas tú las cosas que te pasan, pues te va a llevar antes o después a ese fin último que es la muerte, ¿no? Para el que estamos preparados también como sujetos biológicos, para morir. Tenemos un final, una puntuación, ¿no? De la vida, somos finitos, aunque la especie continúe y algo de nosotros continúe en la especie, por lo menos en las células germinales que se unen, óvulo, espermatozoide, y generan otro ser. Eso, lo sexual, ¿no? Va a seguir, las células sexuales van a perpetuar la especie, la vida, pero el sujeto, el resto del organismo muere, pulsión de muerte, ¿veis? O sea, siempre hay esa tendencia a morir. Bien. Bueno, pero obviamente también hemos nacido. Y entonces se tiende, para hacer este estudio vamos a tomar esa descarga de angustia, ese estado de angustia, vamos a compararlo con la reproducción de un estado de angustia prototípico que sería el trauma del nacimiento. ¿Vale? Bien. Entonces, tomando por modelo ese proceso del nacimiento, Freud se pregunta acerca de su función, ¿no? Y en qué ocasión se produce la angustia. Y dice, en el caso del nacimiento, ¿no? Cuando nacemos, dice, la angustia nació como reacción a un estado de peligro y se reproduce cada vez que surge de nuevo tal estado. O sea, estamos tratando de cuadrar esta cuestión, de que la angustia es una reacción a una situación de peligro, ¿vale? Y que también produce esas descargas por vías somáticas elementales. Gracias a ti, Carlos, por tus preguntas. Entonces, en el acto del nacimiento, la inervación de los órganos respiratorios, ¿qué hace en el niño cuando nace, ¿no? Entonces, digamos que el feto está en el útero materno, ¿no? Y llega el momento de nacer. Entonces, ¿qué hace? Hay un gran incremento de excitación, porque se prepara todo para nacer, y el niño de repente tiene una gran cantidad de excitación, tanto en los órganos respiratorios, que se van a tener que preparar para la actividad pulmonar cuando sale del vientre materno, como el aceleramiento del latido cardíaco. En el niño también se empieza a acelerar, en el feto, mejor dicho, el corazón, para liberarlo de sustancias tóxicas de la sangre, preparar al niño para la nueva vida extrauterina, ¿vale? O sea, se toma entonces como modelo eso, esa gran descarga de excitación que va a ir por esas vías somáticas, respiración, corazón, etc. Entonces, cuando un sujeto se ve en una situación peligrosa, bueno, puede haber dos respuestas, una respuesta adecuada a esa situación peligrosa y una respuesta inadecuada a la situación peligrosa. ¿Cómo sería la respuesta inadecuada? Pues responder a ese peligro actual, real, en este momento, como si se tratase de un peligro del pasado, ¿no? Entonces reacciona de esa manera angustiosa, con esa descarga por vías somáticas, como si fuese un peligro del pasado, pero entonces es inadecuado para la situación de peligro actual. Es decir, no puede reaccionar al peligro actual como si fuera ese peligro del pasado, ¿de acuerdo? Es inadecuada esa respuesta. Pero también puede ser que la respuesta frente al peligro actual sea adecuada, porque la angustia puede ser
el reconocimiento puede ser una señal de un peligro, ¿no? De un peligro que es señalado por esa explosión de angustia. Entonces, en ese caso, el sujeto realiza una serie de acciones para escapar del peligro, ¿no? O para suprimir la angustia, porque la angustia es la señal del peligro. Entonces podemos distinguir dos posibilidades de aparición de la angustia. Una que sería inadecuada con la nueva situación peligrosa y otra que sería adecuada. En ese caso la angustia señala el peligro y le permite al sujeto realizar acciones para evitar ese peligro, para evitar la angustia, que es la señal del peligro. ¿Qué es un peligro? ¿A qué llamamos peligro? Bueno, por ejemplo, en el acto del nacimiento existe un peligro objetivo para la conservación de la supervivencia, ¿no? De la vida. Es verdad. Pero ¿qué pasa? Que el feto todavía no está psicológicamente preparado, todavía no tiene psiquismo, no hay aparato psíquico. El feto no tiene conocimiento de la posibilidad de que ese acto de nacimiento pueda tener un desenlace fatal para él. Lo que siente el feto es una extraordinaria perturbación de la economía de su libido, ¿no? De su libido narcisista, porque en ese momento todo es libido narcisista. Digamos que todo en el niño cuando nace es ello, no hay aparato psíquico, no hay yo, no hay superyo, eso va a venir después, se va a conformar después en el sujeto. Cuando nacemos no hay psiquismo, es todo libido narcisista, libido puesta en el propio ser que acaba de nacer porque necesita toda esa libido para sobrevivir. Y no solo eso, necesita la libido además de la madre que lo va a salvar la vida, ¿vale? Es todo libido narcisista. Entonces, en el acto de nacimiento lo que sí que siente el feto es una gran perturbación de esas cantidades de excitación. Llegan a él grandes cantidades de excitación que generan sensaciones de displacer que no había experimentado aún el feto, porque estaba tan a gustito ahí en el vientre materno que no había experimentado todavía esas sensaciones de displacer. Entonces, algunos de sus órganos adquieren cargas muy elevadas. Eso va a ser un preludio, eso realmente tiene una función, porque los órganos adquieren cargas muy elevadas, que luego eso va a ser un preámbulo para las cargas de objeto. Después ese ser va a tener que ir poniendo esa libido, que al principio todo es libido narcisista, va a tener que rodear con su libido otros objetos, que el primer objeto con el que va a rodear la libido es la madre, ¿no? Pero con un fin absolutamente egoísta y narcisista, porque la madre cuida de él, la madre le da de comer, la madre le tapa por las noches, le acuna, le mece. Entonces ahí va aprendiendo a amar a la madre, a rodear con su libido también ese objeto, ¿vale? O sea, esa primera carga de excitación en los órganos va a servir después para hacer las cargas de objeto. Libido narcisista, libido objetal, que es la misma libido, ¿no? Pero que es la narcisista cuando está en el yo y es objetal cuando rodea a los objetos, ¿vale? De una persona narcisista, ¿qué queremos decir? ¿Qué narcisista es, no? Es que solamente se ama a sí mismo. La libido está rodeando su yo, porque el yo también puede ser un objeto para uno, ¿no? Mientras que una persona más social, más en el mundo, lo que va a hacer es poner más libido en las actividades, en otras personas, ¿no? En la ciencia, en las artes, porque con esa libido hacemos todo. Es la energía sexual, es la energía psíquica, ¿vale? Bueno, entonces al principio cuando nace el niño decimos es totalmente narcisista, libido narcisista. Después el niño, entonces esa sería como la primera estado de angustia o la primera situación de angustia vivida, pero que el niño realmente no sabe nada, ni sabe si eso es angustia, ni porque no hay psiquismo todavía, ¿vale? Después el niño se va a mostrar también propicio al desarrollo de angustia durante la lactancia, ahora vamos a ver cómo, y también en épocas posteriores, ¿vale? Va a haber como diferentes momentos o situaciones prototípicas de esa experimentación de la angustia. Bueno, Otto Rank escribió, por eso Freud siempre recurre a esta cuestión del trauma del nacimiento, es un libro que escribió Otto Rank,
¿no? Donde relacionaba o intentaba relacionar las fobias infantiles con esas impresiones del suceso traumático del nacimiento. Que Freud descarta, ¿no? Porque como decimos, el niño no tiene psiquismo en ese momento. En todo caso, va a venir después situaciones posteriores que van a permitirle al niño dar un sentido a eso, ¿no? Yo nací también, yo estaba en el útero de mi madre y después tuve que salir al mundo, ¿no? Porque además hemos dicho que en el inconsciente no hay tiempo y que a veces uno regresa incluso a esa situación, como el claustrofóbico, ¿no? Esa situación de estar en el útero materno y sentirse agobiado, fóbico ahí, ¿no? O al contrario, el agorafóbico, ¿no? Solamente se siente seguro en su casa y no sale, como si estuviera, entre comillas, en el útero materno, ¿no? Son regresiones que acontecen a nivel inconsciente en el sujeto. Pero siempre es desde el sujeto adulto, siempre es desde el sujeto que viene a psicoanálisis que podemos interpretar. No es que el nacimiento te vaya a producir o por haber nacido de tal o cual manera es un trauma que luego vayas a desarrollar no sé cuánta neurosis. No, es desde el sujeto adulto que viene al análisis que podemos reconstruir qué es lo que le pasa, con qué tiene que ver, ¿no? Con qué experiencia angustiosa. Siempre es por aprecup el tiempo del inconsciente, ¿no? Es el futuro el que determina el pasado y el presente, no el pasado. Por eso en psicoanálisis el pasado se puede cambiar, se puede transformar, ¿no? El sujeto psíquico puede cambiar su pasado, que no tenía un padre, ahora en psicoanálisis se construye un padre, que tenía una madre mala, ahora se puede construir una madre buena, ¿vale? Bueno, entonces en el niño del pecho hay también una disposición a la angustia. Pero esta disposición a la angustia no es que sea máxima después del nacimiento y después se vaya reduciendo poco a poco, no, sino que va a producirse, va a generarse esa angustia a lo largo del proceso de desarrollo anímico y se va a mantener durante el periodo de la infancia. Cuando las fobias infantiles perduran más allá de la época infantil, pues ya hablamos de una neurosis adulta, ¿no? Entonces, en los niños se hace comprensible la angustia en 3 situaciones. La primera, cuando el niño está solo, ¿no? Se siente angustiado. Segunda, una situación que entra mucha angustia también a los niños en la oscuridad, ¿no? Cuando se quedan a oscuras. Y también cuando se encuentran con una persona extraña en lugar de la madre. Ellos esperan encontrar a su madre, a una persona conocida, y aparece una persona extraña. Ahí también les da mucha angustia a los niños. En los 3 casos hay una misma condición común, que es la falta de la persona amada y anhelada, ¿no? Cuando está solo o cuando está en la oscuridad porque no ve a la madre, o cuando espera encontrar a la madre y encuentra a otra persona. Carlos López de Arce pregunta, ¿se puede cambiar el pasado? ¿Es leer el pasado interpretándolo de otra manera? ¿Y eso sería perdurable la nueva interpretación? Efectivamente. El psicoanálisis produce, digamos, otra huella, ¿no? Otra huella de memoria que transforma todo lo anterior. La interpretación psicoanalítica produce una nueva verdad que transforma lo anterior y además que dura poco, porque después va a venir otra interpretación que va a producir otra verdad. Por eso el sujeto psíquico es transformable en el análisis a nivel inconsciente. Ojo, no a nivel consciente o preconsciente, que desde otras áreas se trata de cambiar lo consciente, pero eso no produce nada, porque la sobredeterminación es inconsciente en nuestra vida, ¿no? Entonces sí, con psicoanálisis puedes cambiar tu pasado, porque la determinación viene del futuro. No es más importante lo que hiciste ayer. Lo importante es lo que vas a hacer hoy o lo que vas a hacer mañana. Eso puede cambiar, dar otro sentido a tu vida, ¿no? Como dice el Cholo Simeone, partido a partido. ¿Que ayer perdiste? Bueno, lo importante es qué pasa hoy, qué pasa en el partido de hoy o qué pasa en el partido de mañana. ¿Vale? La determinación viene del futuro. El futuro puede cambiar el pasado. El inconsciente es así, ¿no? Llega una nueva información y transforma lo anterior. También el psiquismo es así, ¿no? Es como
entra un nuevo significante al aparato psíquico y lo reordena todo. En el blog maravilloso explica muy bien Freud cómo funciona el aparato psíquico. Es como uno de esos blogs maravillosos, ¿no? Es otro tiempo el del inconsciente, es un tiempo diferente al tiempo del reloj, es un tiempo diferente al tiempo aristotélico, es un tiempo que viene del futuro. Por eso, Morante Díaz se ríe, jajaja, el cholo, sí, claro. Por eso el psicoanálisis es una ciencia diferente a las ciencias positivistas. Las ciencias positivistas que piensan que el pasado determina el presente y el presente determina el futuro, ¿no? Es el tiempo según Aristóteles. Pero eso ya las ciencias han pasado página, ya estamos manejándonos en otras dimensiones temporales, ¿no? Que son las ciencias conjeturales, que nos hablan de otro tiempo. Os recomiendo en el curso de Fundamentos Epistemológicos del Psicoanálisis, que podéis encontrar en el canal de YouTube, que veáis la clase sobre tiempo real y tiempo histórico, para ver esa diferencia, ¿no? Vale. Bueno, entonces a partir de aquí vamos a poder, se nos abre ese camino para comprender la angustia y solucionar las contradicciones que hasta este momento Freud tenía sobre esa cuestión de la angustia. Dice, en el niño, cuando no encuentra a la persona amada o se siente solo o está en la oscuridad y aparece la angustia, es porque esa imagen némica, la imagen de... ¿no? Porque a veces nosotros no nos relacionamos con la persona, nos relacionamos con la imagen némica de una persona, con el recuerdo que tenemos de esa persona, ¿no? Nuestro aparato psíquico es capaz de relacionarse con un objeto imaginario, ¿vale? Entonces, esa imagen némica de la persona anhelada en el niño es un objeto. La imagen némica es el objeto que está cargado con su libido, ¿no? En un principio de una manera alucinatoria, ¿vale? Pero claro, eso no trae resultado alguno, ¿no? El niño alucina con que come, se chupa el dedo, pero eso no le quita el hambre. Tiene que hacer una acción en la realidad, tiene que llorar, tiene que moverse, patalear para que la madre no escuche, venga y le dé la teta, ¿no? Es decir, alucinar, como los sueños, ¿no? Es una realización alucinatoria de un deseo, pero eso no produce nada en la realidad, no cambia la realidad. Si tú has soñado eso y te has quedado tan tranquilo porque en tu psiquismo es como si ese deseo se hubiese realizado, pero la realidad no. ¿Qué le pasa al neurótico? Le pasa eso, que alucina, ¿no? Fantasea algo, pero no lo hace en la realidad, solo lo hace en su realidad psíquica, ¿vale? Entonces, en el niño, ¿qué pasa? Alucina que viene la madre, tiene cargada esa imagen némica de la madre, pero eso no produce transformaciones en la realidad. Y entonces, como no se producen transformaciones, no aparece la madre, entonces ese anhelo se transforma en angustia. Es decir, es como si es la única manera que tuviera el niño de transformar ese sentimiento para controlar esas cargas, por ejemplo, de hambre, de anhelo hacia la madre. Lo único que sabe hacer, lo mejor que sabe hacer el niño, que todavía no tiene herramientas, no tiene psiquismo ni tiene nada, lo único que puede hacer es transformar ese anhelo en angustia. ¿Vale? La angustia como reacción cuando advierte que le falta ese objeto. Esto sería en la fase, en el periodo de lactancia del niño. Después, más adelante, cuando está en la fase fálica, va a aparecer la angustia de castración, ¿vale? Es decir, otra forma de experimentar la angustia. Y ahí, en la fase fálica, cuando para el niño lo más importante es el falo, hay una sobreestimación de ese órgano imaginario, bueno, que el niño lo tiene puesto en el pene, pero el falo, le atribuye falo también a su mamá, a los objetos inanimados, a todo les atribuye falo, ¿no? Es el objeto más estimado para el niño en esa fase.
Bueno, pues entonces ahí el miedo a la castración, la angustia de castración viene asociada con la posibilidad de perder ese falo, en el niño, de perder el pene. Porque es, como decimos, el órgano más estimado para él, y que sería una angustia equivalente a lo que sería la angustia del nacimiento en el feto, o la angustia del niño lactante por la falta de objeto, por la falta de la madre. Si el niño de pecho demanda la percepción de la madre, es porque la experiencia le ha enseñado que la madre es la que satisface todas sus necesidades sin dilación, ¿no? Entonces, la situación que considera un peligro el niño y contra la cual quiere sentirse asegurado es la de insatisfacción. Es decir, él quiere que esté la madre presente y sienta angustia si no está la madre, porque sabe que la madre es el que calma sus necesidades, ¿vale? Y si no está la madre que calma sus necesidades, va a aumentar su tensión, va a aumentar el frío, va a aumentar el hambre, va a aumentar el miedo, ¿no? Y por eso la falta de la madre produce angustia en él. Carlos Latorre, muy buena la pregunta y la respuesta, perfectamente explicada y entendible para un advenedizo en la materia como yo. Muy bien, Carlos, de eso se trata. Vale, entonces, en esa situación de insatisfacción del niño, en la cual esa cantidad de estímulo y de excitación alcanza proporciones muy displacientes, sin que tenga herramientas para dominar esa excesiva carga de excitación, ¿no? No la puede aprovechar, no la puede derivar, no la puede utilizar de ninguna manera porque no tiene herramientas todavía el niño. Bueno, pues es, decíamos, una experiencia análoga en el niño de pecho a lo que sería para el feto esa experiencia del nacimiento. Sería como la segunda repetición del peligro en la vida del niño. Que el verdadero nódulo del peligro es la perturbación económica de esas cantidades de excitación. La economía del aparato psíquico es muy importante, que se refiere a las cantidades de excitación en el aparato psíquico y la distribución de esas cantidades de excitación en el aparato psíquico, ¿vale? Como esas magnitudes de estímulo que demandan descarga. Ustedes se habrán dado cuenta cuando están angustiados que es como una especie de sobrecarga, de excitación que uno siente, no sabe qué hacer con ella, ¿no? Bueno, la angustia del niño de pecho es adecuada. Es adecuada, ¿por qué? Porque está encaminada a descargar. Claro, el niño de pecho siente angustia y decíamos, la única manera, la mejor solución que encuentra con esa angustia es derivarla automáticamente hacia los órganos respiratorios, hacia el órgano vocal, hacia el corazón. ¿Por qué? Porque ahí entonces el niño empieza a llorar. ¡Ah! Tiene que abrir los pulmones, ¿no? Empieza a gritar. ¡Ah! Y entonces viene la madre, ¿vale? Ahí es una descarga adecuada en el niño, esa derivación automática. No tiene otras maneras de derivar, ¿no? Sino por esas vías somáticas. Y es adecuada porque eso hace que venga la madre. Se libera de esa sobreexcitación, además consigue que venga justo ese agente que le va a poder satisfacer la necesidad. Vale, entonces vemos cómo ahí se ha desplazado, claro. La situación de peligro, ¿qué es? Sería la insatisfacción. Esa es la situación peligrosa, pero se desplaza a el objeto, ¿no? Ahora la situación de peligro es que el objeto no esté presente, que la madre no esté presente, que ese objeto que satisface las necesidades no esté, ¿vale? Eso se convierte ahora en situación peligrosa, pero por desplazamiento. Vale. Bueno, este cambio es un camino en el progreso de la autoconservación del niño. Y al mismo tiempo es una transición entre los dos tipos de angustia que vamos a ver. Por una parte, esa angustia automática, involuntaria del niño de pecho, y lo que sería ya otro tipo de angustia, que es la angustia como señal de un peligro, ¿vale? O sea, ese paso que es tan importante
que se da ahí en esa fase del niño de pecho, de considerar como peligrosa la situación de insatisfacción, a considerar como peligrosa la ausencia de la madre porque es quien satisface las necesidades, va a ser muy importante para poder diferenciar estos dos tipos de angustia, la angustia automática de la angustia como señal de peligro. Así que ya vemos que hay dos tipos de angustia. La angustia como fenómeno automático, que sería esa angustia que se descarga por esas vías orgánica, respiratoria, cardíaca, termorregulación del cuerpo, etcétera, y la angustia como señal salvadora, la angustia que te señala al sujeto, cuidado que hay un peligro en el exterior o cuidado que hay un peligro que proviene del interior del propio cuerpo. Ambas tienen como condición la separación de la madre, ¿no? La madre, primero, ha satisfecho todas las necesidades del feto cuando el feto está en el interior del cuerpo, pero después cuando el niño nace completamente desvalido. Si no es porque la madre le salva la vida, el niño se moriría. Entonces, ¿veis? Ahí también continúa realizando esa función. La especie humana somos la especie que nacimos más discapacitados. Un caballito nace y a la hora ya está caminando. El niño necesita años para empezar a caminar, años para empezar a hablar, años para empezar a valerse por sí mismo, años para empezar a trabajar, ¿no? O sea, nace muy desvalido. Entonces la función madre va a ser muy importante para el niño. Es esa persona, cosa, animal que le salva la vida. Eso es la función madre, ¿no? Bueno, entonces esa vida intrauterina y la primera infancia en realidad son más bien una continuidad, ¿no? Eso que decimos como si hubiera ahí un abrupto diferencia entre la vida intrauterina y la primera infancia, bueno, pues realmente no hay tal discontinuidad, es más bien una continuidad. La relación objetal psíquica, la relación psíquica del niño con la madre después del nacimiento, viene a sustituir a esa relación del feto con la madre, esa relación biológica, ¿vale? Por eso vemos que la unión a la madre y la relación con la madre, psíquicamente hablando, va a ser una relación muy importante de por vida, ¿vale? Algunos no se separan nunca de su madre. Bueno, en el inconsciente no nos separamos nunca de la madre. Por eso existen esas tendencias a volver a los brazos de la madre. Pero claro, para un adulto volver a los brazos de la madre es la muerte, porque ya no es aquella madre de la infancia, ¿no? Vuelve a los brazos de esa madre imaginaria, ¿no? La madre real ya no es esa, ¿vale? Entonces, cuando uno tiene esa tendencia a volver a la madre, es acelerar el paso hacia la muerte, realmente. Bueno, vale. La siguiente transformación de la angustia, entonces hemos visto el nacimiento, en el niño de pecho, y ahora vamos al niño ya en etapa fálica, que ya hemos mencionado, que sería el miedo a la castración. Y ahí la angustia es un miedo ante la separación también, pero aquí la separación sería la separación de los genitales. ¿Por qué? Porque en este momento de la fase fálica hay una valoración narcisista del pene que se atribuye a que el pene o la posesión de un pene es la garantía de una nueva reunión con la madre, ¿vale? En el acto del coito. El niño sabe que el pene tiene que ver algo con la madre, todavía no entiende nada, pero sabe que la madre tiene una valoración del pene. Entonces, el ser despojado del pene equivale a una separación de la madre y significa ser abandonado de nuevo totalmente inerme a una tensión, a un incremento de la tensión de la necesidad instintiva, de la necesidad pulsional, como en el nacimiento, ¿vale? Sería también un equivalente a esa situación de angustia. Pero claro, ahora la tensión, el incremento de tensión no es tan indeterminado como lo era antes. Ahora ya está puesto en los genitales, en la libido genital,
¿vale? Ya se están erotizando los genitales del niño. Entonces ya aparece como una necesidad especializada, una necesidad que empieza a ponerse en los genitales. Y no ya indeterminada, como lo era antes, en el periodo de lactancia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los impotentes, adultos, hombres impotentes, se observa en el psicoanálisis la fantasía del retorno al pecho materno. Claro, que sería sustitutivo del coito con la madre, el retorno al pecho como un sustitutivo del coito, por eso son impotentes. Claro, están inhibidos por la amenaza de castración también, porque si vuelves a la madre, está la amenaza de castración, porque a la madre no se puede volver. Es decir, cuando uno fantaseaba acostarse con su madre y hacer con su madre, enseguida aparecía el temor al padre, que es el marido de la madre. Y si te acuestas con la madre, aparece el padre y vamos, te mata, ¿no? Mata al niño y a la madre. El padre es el que viene a separar al niño de la madre, a decirle tanto al niño como a la madre que eso no se puede, porque la madre también hay un momento que volvería de nuevo a meterse al niño dentro, ¿no? Es casi como... bueno, y luego se ve en muchas madres, ¿no? Digamos, enfermizas, ¿no? Madres opacas, ¿no? Que consideran que el niño es una cosa de ellas, que es de ella, que es una extensión de ella, como si fuera el pene que le falta, ¿no? Entonces el padre va a hacer esa función de separación. Y entonces la amenaza de castración, quien la ejecuta es el padre, aunque sea la madre la que a veces le diga al niño, cuando venga tu padre se lo voy a decir. Ya verás cuando se lo cuenta a tu padre, ¿no? Porque la madre tiene que transmitir que hay un padre, ¿no? Que el niño no puede con ella, para que el niño se vaya separando de ella, ¿no? Para que ese enamoramiento que el niño tiene de la madre lo vaya poniendo en otros objetos, porque la madre era su primer objeto, pero ahora tiene que poner su libido en otros objetos diferentes. O sea que es necesaria la función madre para salvarle al niño la vida, pero también va a ser necesaria después la función padre para separar al niño de la madre, ¿vale? Pero ahí viene la amenaza de la castración, viene el temor a la castración, la angustia de castración, el miedo a perder los propios genitales que le llevan al niño a renunciar conscientemente a la madre, porque en el inconsciente a la madre no se renuncia nunca. Esa relación con la madre deviene inconsciente, ¿vale? Claro, dice, estos impotentes, ¿no?, que fantasean el retorno al pecho materno o adultos, ¿no?, que en su psicoanálisis vemos ese fantasear de volver al vientre materno, ¿no? Esas personas que dicen, no, yo lo que quiero es estar tranquilo en mi casita, no moverme, que nada me perturbe, que nadie venga a molestarme. Es como de nuevo meterse en ese vientre materno, ¿no? Dice, ahí están sustituyendo regresivamente el órgano genital por toda su persona. Perdón. Hola. Pues el curso, terminando de la clase de hoy. Vale, ahora te aviso. Vale, gracias. Después el niño va a progresar en su desarrollo, ¿no? Va aumentando su independencia con respecto a la madre, se va conformando su aparato anímico. Y aparece el superyo, que es el heredero del complejo de Edipo, es decir, para no separarse de la madre y del padre, lo que hace es internalizarlos, o sea, se separa, digamos, en la vida real, pero internaliza al padre y la madre, lo mete dentro de su aparato psíquico, y ahí nace su superyo, que es el heredero del complejo de Edipo, son los padres internalizados. Y ahí se va a producir un nuevo cambio, ¿no? Ahora la instancia parental ya no es tanto el padre, sino es el padre que uno lleva en su interior, ¿vale? Entonces ahora el padre del cual se temía la castración, que era el padre real, el padre exterior, objetivo, ahora pasa a conformar parte del aparato psíquico. Y entonces ahora la angustia de castración se convierte en angustia moral. Ahora lo que tengo miedo es que mi moral me castigue. Si fantaseo, ¿no?,
con yacer con mi madre, si mis fantasías inconscientes tienen que ver con acostarme con mi madre, pues entonces me va a castigar mi super yo, que además a mi super yo no le puedo esconder nada, no le puedo ocultar nada, porque tiene ojos también para el inconsciente, tiene ojos hacia adentro, ¿no? Entonces ahora me castiga mi angustia moral, a veces es angustia social incluso, ¿vale? Lo que el yo considera como peligro, ahora, cuando ya está conformado el aparato psíquico, cuando está conformado el super yo, el peligro va a provenir de los propios deseos infantiles provenientes del ello. ¿De acuerdo? Entonces, el yo, cuando siente que ese peligro se está aproximando, cuando las fantasías inconscientes están cerca de expresarse en la conciencia, el yo da la señal de angustia. Es una señal. Y le dice, cuidado, 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 que eso que estás fantaseando puede tener un castigo moral, un castigo social, ¿no? Y el castigo que te da tu propio super yo, ¿no? Parte de tu psiquismo inconsciente. Lo que se teme ahora es la cólera del super yo, o el castigo que puede llegar a imponerle, ¿no? O la pérdida del amor del super yo, como le pasa al melancólico, ¿no? Pierde el amor del super yo y el super yo le castiga, hasta matarle a veces, ¿no? Al yo que se ha identificado con un objeto, en el caso de la melancolía. ¿Vale? ¿Se entiende esto? La última transformación del miedo al super yo sería el miedo a la muerte. O sea, la angustia ante la proyección del super yo como si fuesen los poderes del destino, ¿no? Miedo a que mi destino sea morirme, ya, ¿no? Miedo a la muerte. Entonces, Freud, con todas estas aclaraciones, porque en un principio él de su obra, en una primera etapa del psicoanálisis, él consideraba que la angustia era ese proceso automático. Es decir, que esa energía proveniente del ello, cuando era reprimida, esas fantasías reprimidas, esos deseos infantiles, sexuales reprimidos, que no podían satisfacerse, la energía ligada a esos deseos o fantasías derivaba, él pensaba, automáticamente en forma de angustia. ¿Vale? Pero en este momento ya de su obra nos va a decir, no, la angustia es una señal. En realidad no es que la represión produzca la angustia, sino que la angustia da la señal al sujeto para reprimir. Da la señal porque le dice, cuidado que hay un peligro proveniente del ello, de los deseos inconscientes. Reprime eso porque como eso aparezca en la conciencia, va a tener castigo por parte del super yo. ¿Vale? Entonces, ya en 1923 nos va a decir, el yo es la verdadera sede de la angustia, el yo es el que da la señal de angustia. Este texto de Inhibición síntoma de angustia es de 1925. Dice, el super yo no tiene manifestación de angustia para nada, el que siente la angustia es el yo, y el ello no puede experimentar angustia, porque no es una organización, en el ello no hay tiempo, se combinan todos los deseos de todas las épocas de la vida del sujeto, todos los deseos reprimidos. Entonces, más bien en el yo es donde el desarrollo de esos deseos y esos procesos va a dar lugar a la aparición de la angustia en el yo. Es decir, en el ello están los deseos que cuando se expresan, que cuando quieren manifestarse, hacen al yo dar la señal de angustia. ¿Vale? Entonces, vamos a tener dos tipos de casos. Que en el ello suceda algo que active alguna de las señales, que active la señal de angustia en el yo, es decir, que el yo diga, cuidado, que hay un peligro proveniente del ello, y entonces da la señal para que se produzca la represión o la inhibición, ¿vale? Bueno, este sería el operativo de la angustia que funciona en la neurosis de transferencia, en la histeria, en la fobia, en la neurosis obsesiva, es decir, donde hay represión. Pero también está la otra angustia, es decir, que el ello en realidad produzca una situación análoga a la del trauma del nacimiento. Y entonces
esa angustia proveniente del ello se derive, se descargue automáticamente por esas vías somáticas, respiración, cardíaca, sudoración, ¿vale? O sea, una angustia mucho más automática, sin que haya represión. Y esta es la angustia que se da en las neurosis actuales. En las neurosis de angustia, en la hipocondría, en la neurastenia, ¿vale? Donde no hay represión. Y que tienen que ver con la sexualidad actual del sujeto, con la abstinencia sexual, con las perturbaciones en el curso de la excitación sexual, ¿no? Con la dificultad para elaborar psíquicamente la excitación proveniente del cuerpo, con la masturbación, con, bueno, toda esa que tienen que ver con la sexualidad actual del sujeto. Esa produce angustia automática, angustia de este tipo. ¿Vale? Es decir, que digamos que deja al sujeto como en una situación de desamparo contra una extraordinaria tensión o acumulación de angustia que no se ha podido descargar, que se ha desviado de su vía natural de descarga. Vale. Bueno, y para terminar, decir que en realidad la angustia que va a producir, ¿no? La fuerza motivacional de los procesos neuróticos es la angustia de castración, ¿no? Y que en la mujer también se da la angustia de castración, pero que en la mujer la castración se ejemplifica muchas veces con ese miedo a la pérdida del real del objeto, a la pérdida del amor del objeto, más que a la pérdida del pene, porque ya hay aparte de la situación de que no tiene, pero también se da la angustia de castración. En la histeria, que tiene más afinidad con la feminidad, la pérdida del amor del objeto viene a tener un papel análogo a la amenaza de castración en la fobia o al miedo al superyo en la neurosis obsesiva, que tiene más que ver con la virilidad, con la masculinidad. Bueno, muy bien, amigos. Hasta aquí la clase de hoy acerca del tema de la angustia y esa diferenciación tan importante para comprender los diferentes tipos de neurosis, que serían esa angustia automática y la angustia como señal de peligro cuando hay represión, ¿no? Como señal de peligro que da la alarma para aplicar un proceso de represión. Gracias, Carlos, gracias a todos por estar ahí. Podéis dejar vuestras preguntas sobre la clase que responderemos en la próxima semana aquí en el vídeo de Facebook. También para los que veis la clase en diferido en YouTube podéis dejar vuestras preguntas, y la próxima clase el próximo día, que será el próximo martes, día 17 de noviembre, a la misma hora, como todos los martes, ahí responderemos a las preguntas. Saludos a la profesora del curso, hasta el martes que viene en una nueva clase, y un fuerte abrazo a los amigos mexicanos y ecuatorianos que están viendo esta clase magistral impartida por una enorme psicoanalista. Se lo merece. Gracias, Carlos. Juan, gracias. Wolfgang, gracias, muy aleccionadora. Bueno, gracias a todos. Continuamos la próxima. Chao, chao.